Bueno, pues empezamos con la medición de las dimensiones culturales de las interacciones en el aula en la educación temprana en México. Empecemos con que pues la comunicación y el fortalecimiento de la interacción alumno-maestro es muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el diálogo como forma de comunicación, aparte la transmisión y la construcción del conocimiento, forman a una persona autónoma e independiente. Bueno, pues la medición de la calidad de la enseñanza en la educación temprana en México, pues más que nada con el énfasis en dimensiones culturales de las interacciones en el aula. Bueno, también tenemos que la importancia de la medición en la educación. Medir en una educación no es simplemente contar resultados, sino que es una herramienta fundamental para comprender, valorar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su importancia radica en varios aspectos, como evaluar la calidad de enseñanza que permite mejorar el aprendizaje. Bueno, pues al identificar las fortalezas y las áreas de mejoras en la práctica docente, es mejor para tomar decisiones informadas que impacten positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación nos brinda retroalimentación tanto como a nosotros como docentes en formación, como a maestros, a alumnos que tienen la orientación y la planificación pedagógica. La enseñanza es un proceso complejo y culturalmente influido. Los contextos sociales, culturales y económicos influyen mucho en cómo se enseña y cómo se aprende. Por eso es importante medir, que requiere enfoques sensibles a la diversidad, que reconozcan las múltiples formas de enseñar y aprender, más allá de los estándares o de las creencias que teníamos anteriormente, ¿no? Que como la típica de que enseñando con... De hecho, en el libro encontré una frase que me llamó mucho la atención que decía: valoramos lo que medimos y medimos lo que valoramos. Esta frase destaca como nuestras decisiones sobre qué medir relevan nuestras prioridades educativas. Si solo medimos resultados académicos en pruebas estandarizadas, pues corremos con el riesgo de dejar aspectos fundamentales como la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico e incluso la inclusión. Por tanto, pues hay que ampliar lo que medimos, que es que también aplicar valores, lo que forma a la persona, la formación integral más que nada de los estudiantes. Bueno, también tenemos los elementos de la calidad de enseñanza, que es el tiempo de instrucción. El tiempo se refiere tanto a la duración efectiva como al aprovechamiento pedagógico del tiempo destinado a enseñar dentro del aula. Esto es clave para garantizar un logro realmente significativo. El aprovechamiento del tiempo también es la calidad con la que se utiliza el tiempo que tenemos disponible, ya que a veces en varias ocasiones el tiempo es muy corto. Entonces, ¿esto qué implica? Pues implica minimizar interrupciones, transiciones innecesarias, o tareas que no tienen absolutamente nada que ver. Los tiempos muertos, es muy importante que no tengamos tiempos muertos y maximizar el uso del tiempo en actividades didácticas, significativas, participación en la actividad del alumno, la retroalimentación, la lluvia de ideas. Esas es realmente el aprovechamiento que hay que tener. Hay que tener una buena gestión del tiempo que tenemos. La siguiente es la calidad general, en la que un entorno educativo se refiere a los elementos estructurales y sistemáticos que influyen en la experiencia de aprendizaje, como la infraestructura, la adecuación y el estado físico de las instalaciones escolares, como las aulas, el patio de juegos, las bancas, la biblioteca, y también uno de los más importantes, el acceso a la tecnología, ¿no? Los recursos, también las herramientas pedagógicas, es la disponibilidad de materiales didácticos, recursos digitales, libros, herramientas, que faciliten un aprendizaje realmente significativo, que dejen huella en nuestro alumno.
Igual la interacción maestro-alumno es la calidad del vínculo que tenemos entre docentes y estudiantes, que esto se va a reflejar en la comunicación efectiva, la atención y el respeto mutuo, así como el acompañamiento. Ok, no entiendes esta actividad, te la puedo volver a explicar o puedo hacer una adecuación de forma que para ti sea más sencilla realizarla, pero que logre realmente el aprendizaje que yo quiero, que mi propósito lo cumpla. La calidad local pone en cómo la escuela y el docente reconocen y valoran las particularidades, la cultura, lo social, lo lingüístico del contexto en el que estamos situados. La interacción de experiencias culturales de los alumnos, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, los saberes previos que ya tenemos, que sus tradiciones, sus lenguas, sus costumbres y visiones del mundo, o sea, de que cada alumno ve el mundo de una manera diferente, no todos son iguales. Esto que nos va a permitir una enseñanza más relevante, inclusiva y significativa, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia. Bueno, el modelo CASI es una herramienta de evaluación diseñada para analizar la relevación cultural y la equidad en las prácticas de enseñanza, especialmente en contextos donde los estudiantes pues tienen unas prácticas especiales en contextos donde los estudiantes provienen de sectores históricamente pues marginados. Su propósito es visibilizar cómo las experiencias escolares pueden ser más inclusivas, significativas y motivadoras cuando se reconocen las realidades socioculturales del alumnado. Bueno, los propósitos del modelo CASI es medir cómo la enseñanza es significativa para los niños marginados, que evalúa si los contenidos, las metodologías y las dinámicas del aula responden a las realidades culturales y lingüísticas y sociales de los estudiantes. También evaluar cómo el contenido escolar se organiza y motiva según contextos culturales. Analiza en qué medida de la enseñanza se articula con el entorno cotidiano del alumno, permitiéndole encontrar pues sentido pues a lo que aprende. Este modelo propone 3 dimensiones clave, que es para analizar cómo se contribuye el aprendizaje desde una perspectiva pues sociocultural. Tiene como punto número 1 aplicaciones a la vida. Esta evalúa la conexión entre los contenidos académicos y las experiencias reales del estudiante. Un ejemplo, cuando se utilizan problemas o proyectos relacionados con su comunidad o con su entorno. Como punto número 2 tenemos la participación en grupo. Este observa el fomento de una identidad colectiva en el proceso de aprendizaje. Esto incluye la colaboración, el trabajo en equipo y la construcción de conocimientos compartidos, en lugar de enfoques exclusivamente pues, individuales. Como punto número 3 tenemos la agencia, que es la que mide el nivel de autonomía, participación y capacidad de decisiones que tiene el estudiante en su proceso educativo. Un alto nivel de agencia favorece la motivación y el sentido de la pertenencia. Y uno de los factores clave en las interacciones socioculturales es el uso del lenguaje. Este es el modelo que valora el reconocimiento e inclusión de formas lingüísticas propias del contexto del estudiante, como sus dialectos, sus lenguas indígenas, las expresiones locales, pues no solo como medio de comunicación, sino también como un vínculo pues cultural que transmite su identidad y su pertenencia. Se podría decir que para mejorar la enseñanza es necesario desarrollar herramientas de medición más precisas, considerando factores culturales y contextuales. La interacción en el aula debe conectar con la vida del estudiante para potencializar así más su aprendizaje. Ahora vamos con la participación activa. La participación activa se refiere a cómo las aulas fomentan el trabajo colaborativo entre los estudiantes y la motivación para su aprendizaje. La participación activa consta de 3 dimensiones. La primera es la competencia, la segunda es la colaboración y la tercera la motivación social. Cuando hablamos de competencia nos referimos a cuando en un aula los alumnos compiten entre sí mismos para obtener una buena calificación o por bien quién tiene la mejor calificación. En la colaboración nos referimos a cuando los alumnos llegan a ponerse de acuerdo para obtener un bien común como grupo.
En la motivación social nos referimos a cuando un grupo de alumnos, o bien entre todo el grupo, se motivan entre sí mismos para obtener un bien o llegar a una meta establecida que los beneficie. Ahora vamos a hablar también de la agencia. La agencia se refiere a la libertad de elección que tienen los alumnos para poder tomar decisiones en el aula y tener una participación activa, la cual consta de 3 dimensiones también. Las 3 dimensiones de la agencia son la autonomía, la flexibilidad y las expectativas equitativas. La autonomía se refiere a cuando los alumnos tienen la capacidad de obtener o interpretar el aprendizaje que el docente les está dando, o bien por sí mismos ellos empezar a tener ese aprendizaje por sí solos, sin necesidad de que el docente se los imparta necesariamente. La flexibilidad es cuando en el aula docente y alumno intercambian los papeles sin ningún problema. Es decir, un ejemplo, cuando a lo mejor el docente explica un ejercicio de matemáticas y el docente puede llegar a equivocarse, o no necesariamente con equivocarse, simplemente que los alumnos participan, pasan al pizarrón, explican y el docente no tiene ningún problema. Cuando nos referimos a las expectativas equitativas es cuando el docente espera lo mismo de todos sus alumnos porque tiene el mismo grado de confianza en todos sin distinción. Ahora vamos con nuestro siguiente subtema, el cual es la evaluación de las interacciones sociales en el aula. En este subtema se nos habla sobre el CASI, el cual es un sistema de observación diseñado para medir las 10 dimensiones socioculturales de la enseñanza, las cuales se organizan en 3 dominios. El 1 es aplicaciones en la vida, el 2 es participación en el grupo y el 3 es agenda. Ahora hablaremos sobre las características del CASI, que como bien sabemos es un sistema de observación y de evaluación. El sistema CASI utiliza 7 puntos para cada indicador y las observaciones se realizan igualmente a nivel de cada uno de estos indicadores y los promedios de estos indicadores se agrupan para obtener una puntuación a nivel de dimensión o a nivel de dominio. El sistema CASI se desarrolló basado en grabaciones en aulas a nivel primaria y educación temprana, en donde se analizaron las interacciones de los alumnos con diversidad cultural. ¿Esto qué quiere decir? Las interacciones con diversidad cultural se refieren a cómo en las aulas hay niños y niñas que vienen de diversos contextos y bien tienen diferentes culturas, pero al final conviven en un mismo ambiente o en un mismo contexto, que en este caso es el contexto escolar en el aula. Para concluir este subtema del sistema CASI, hablaré sobre sus futuros usos. Uno de sus principales usos o importancia es en la educación, el cual se usa para permitir evaluar las interacciones socioculturales en el aula, ayudando a mejorar la enseñanza en diversos contextos. ¿Esto qué quiere decir? Que la enseñanza debe ser amplia y debe ser adaptable. Otro de sus futuros usos es en la investigación, como lo puede ser en la investigación educativa, que en este caso uno de sus usos sería para la investigación sería analizar cómo la cultura influye en el aprendizaje y en la equidad educativa, es decir, cómo influyen los diversos contextos de los alumnos en un contexto solo, en este caso a nivel educativo. Otro de sus usos o futuros usos es la aplicación en la práctica docente, ya que facilita la autoevaluación y la mejora de estrategias pedagógicas. Un ejemplo de estos es nosotros como docentes en formación de preescolar, que nos ayuda cuando vamos a las prácticas. Los maestros nos van a observar y nos llenan una rúbrica de evaluación y ahí sabemos en qué tenemos que mejorar y cuáles son nuestras áreas de oportunidad para siempre darles y brindarles a los alumnos una buena educación. El sistema CASI también cuenta con limitaciones y una de sus limitaciones y principales es que no debe usarse para evaluaciones sumativas o de alto impacto. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que es un sistema de observación, sirve para ver las debilidades, las fortalezas, pero no es para dar una calificación o para dar una perspectiva buena o mala, siempre es para mejorar.
Una de las perspectivas futuras que se tiene acerca del sistema CASI es que todavía se busca perfeccionarlo y expandir su uso en distintos niveles educativos y estudios, también para la enseñanza inclusiva, y que este sistema sea mucho más global. Hola, yo les hablaré sobre la observación de clase, que es una herramienta para fortalecer la práctica docente y la reflexión sobre la supervisión. El objetivo es mostrar cómo esta herramienta puede ser clave para garantizar el acceso, la permanencia y el aprendizaje de todos los infantes que asisten a las escuelas dentro de una zona escolar. Primero explicaré en qué consiste esta herramienta. La observación de clases es una técnica que permite analizar directamente lo que ocurre en el aula. Esta involucra ver, registrar, codificar e interpretar las prácticas docentes para identificar tanto áreas de oportunidad como fortalezas. Esta técnica no solo se queda en la recolección de información, sino que busca también mejorar la calidad educativa. Esto lo hace a partir del análisis del observado. Se trata de una herramienta que orienta a los supervisores para ofrecer retroalimentaciones útiles a los docentes o, en este caso, a las docentes en formación y acompañarlas en su desarrollo profesional. Otro punto importante que se destaca es que se reconoce que observar de forma sistemática permite detectar patrones, pero también se señala que la calidad de los resultados depende de la formación y preparación de quien observa. Por eso se proponen algunas sugerencias para fortalecer la formación de supervisores, con el fin de que también puedan usar esas herramientas de forma ética, objetiva y constructiva. Y pues bueno, la observación de clases es una herramienta valiosa para transformar la enseñanza, siempre y cuando se aplique con claridad de propósito y con un enfoque de mejora. Uno de los principales hallazgos del estudio fue el perfil demográfico de los jefes de sector y supervisores. La edad promedio de los jefes de sector era de 56 años y en el caso de los supervisores de 52.5 años, con rangos de edad que iban desde los 31 hasta los 74 años. Esto demuestra una gran diversidad generacional en los puestos de supervisión. También en aquel entonces, el acceso a la función supervisora se hacía mediante el escalafón docente, que premiaba con puntos a los grados académicos como especialidad, maestría o doctorado. Además, también nos habla de la carrera magisterial, que fue incentivada para la preparación académica, ya que mejores puntajes se traducían en mejores salarios. Por eso muchos supervisores contaban con estudios de posgrado. A pesar de ese nivel académico, el estudio también reveló que las oportunidades de actualización eran escasas. En promedio, los supervisores participaban en solo 1 a 3 eventos de formación al año. Esto indica que aunque había disposición para seguir aprendiendo, las condiciones no eran las ideales. No se investigó qué temas les interesaban más, por lo que no se sabe si estaban interesados especialmente en técnicas como la observación de clase. Con la entrada de vigor de la Ley del Servicio Profesional Docente en el ciclo escolar 2014-2015, cambió la forma de acceder a funciones directivas. A partir de ese momento se requería un examen de promoción y al menos 2 años de experiencia como docente o director. Para el ciclo 2016-2017 en Sonora había 425 supervisores, de los cuales un 33% ya había ingresado mediante este nuevo mecanismo, mientras que el 67% aún pertenecía al perfil anterior. También un avance importante es que el 100% de los supervisores ya han sido capacitados en el uso de herramientas de observación de clase y se espera que esta técnica se aplique regularmente a partir de ese ciclo escolar. También nos proporciona una base sólida para entender quiénes eran los supervisores en ese momento y qué competencias tenían o necesitaban desarrollar. Les hablaré sobre las técnicas para la observación de clases. Esta herramienta tiene como propósito observar, registrar y sistematizar información relacionada con 4 aspectos clave de la enseñanza, los cuales son el uso del tiempo en clase, las estrategias pedagógicas empleadas, el uso de materiales y la detección de alumnos en riesgo de exclusión. Esta herramienta se basa en el sistema instantáneo de Starlink, pero fue adaptada por la Administración Federal de Servicios Educativos y la Subsecretaría de Educación Básica en la SEP para aplicarse en México. El proceso de aplicación se divide en 3 momentos, el cual son la preparación, que se acuerdan fechas con el director y maestros para que la observación no interrumpa las actividades normales, y se preparan fichas de registro y materiales como lápices y cronómetros. Después de la aplicación, es la observación, que se realiza durante una clase de 1 hora. En ese tiempo se toman 10 instantáneas, una cada 6 minutos en preescolar y primaria y cada 5 minutos en secundaria. Cada instantánea dura entre 10 y 15 segundos y sirve para capturar lo que ocurre en el aula en ese momento. El observador también se guía por 3 preguntas clave.
¿Qué hace el profesor? ¿Con quién lo hace? ¿Y qué materiales emplea? Primero se observa al docente, luego a los alumnos siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y al final se vuelve a enfocar al docente. Lo observado se codifica en 5 categorías que incluyen quiénes participaron, el tamaño del grupo, si se usaron materiales o no y qué tipo de materiales se usaron. Después de la retroalimentación. Después de las 10 observaciones, se analiza lo codificado y se elabora un informe con los resultados. Este informe puede hacerse con un programa en Excel diseñado por la SEP, aunque no siempre se utiliza por problemas técnicos. En esos casos, los reportes se hacen a mano. Y finalmente, el supervisor presenta reconocimientos y recomendaciones de mejora a los docentes. También se sugiere que esta retroalimentación se dé el mismo día de la observación. Y durante el periodo de marzo del 2016 a marzo del 2017, esta técnica se aplicó con 30 docentes en diferentes regiones del país, incluyendo lo que era Colima, Toluca, Hermosillo y Nogales, Sonora, abarcando niveles de primaria, secundaria, educación especial. A lo largo de esta presentación hemos reflexionado sobre las distintas herramientas que fortalecen nuestra práctica docente. Hoy quiero compartir con ustedes una técnica que como futuras y futuros docentes también nos involucra, la observación en clase. ¿Qué es y por qué es importante? Esta técnica propone una nueva forma de trabajo para la supervisión escolar, más cercana, más reflexiva y sobre todo más centrada en lo que pasa dentro del aula. Se organiza en 3 áreas clave: el contenido de la observación, qué se ve y se analiza dentro del aula. En este caso son las técnicas de aprendizaje, los métodos, cómo se lleva la secuencia didáctica, los planes y programas de estudio, cómo están vinculados en la planificación y cómo se les da seguimiento y si no hay un seguimiento, por qué se realizan modificaciones o a qué se deben a las modificaciones, las conductas de los niños, entre otras más, todo lo que está relacionado dentro del aula, el contexto áulico y lo que pasa en cada clase. El 2 es el proceso de aprendizaje de la técnica, cómo se capacita a quienes lo aplican. En este caso, el supervisor debe de estar previamente capacitado para este tipo de situaciones. En este caso, el supervisor tiene que identificar conductas, tiene que identificar por qué la clase a lo mejor no es apta para los niños o no tiene los estilos de aprendizaje que debería de tener o las estrategias pedagógicas. Las visitas de supervisión escolar. ¿Cómo se lleva a cabo el acompañamiento docente? En este caso es cómo se acompañan tanto el docente, el directivo y el supervisor para generar estas visitas y que estén programadas de tal manera de que al docente no le perjudique y tenga planificado bien, tenga sus materiales y tenga todo en orden, aunque regularmente es lo que se debe de hacer, que el docente tiene que tener todo en orden para que la supervisora no le llame la atención o no tenga problemas en este tipo de situaciones. Entonces, generalmente se debe de tener tanto los materiales, la planificación y todo relacionado, y se debe de tener conocimiento sobre los planes y programas de estudio para que el supervisor pueda visualizar qué tanto sabe la docente y cómo esté implementando esos conocimientos con los alumnos y cómo se ve reflejado. Proceso de aprendizaje desde la mirada del supervisor. Los supervisores reciben capacitación con un manual llamado Observación de clase, herramientas para el supervisor. Aplican lo aprendido en escuelas alternas y deben realizar al menos 20 observaciones en su zona escolar. Esto con el fin de identificar fortalezas y debilidades en los docentes que imparten las clases. De esta manera, puede representar retos para los docentes, pero sin embargo pueden ayudarlos a mejorar para mejorar su intervención pedagógica y las estrategias de aprendizaje que están utilizando. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros como docentes en formación? Significa que vamos a tener frente a nosotros a un supervisor que no solo llega a revisar si cumplimos con un plan, sino que observa una intención más profunda, ayudarnos a mejorar. Por ejemplo, si una clase no fluyó como lo esperábamos,
el supervisor no solo lo nota, sino que también puede ayudarnos a mejorar y puede identificar si fue por el uso del tiempo, por el material o por una estrategia que elegimos y no funcionó en el momento. Entonces, la función del supervisor no solo es observar nuestra clase con un fin determinado, sino que nos sirve como una herramienta para poder evaluar nuestra clase y poder mejorar, y no solo marca los errores, sino que fortalece y nos ayuda a identificar nuestros errores para verlo como un proceso de mejora y mejorar nuestras siguientes. Proceso de aprendizaje desde la mirada del supervisor. Los supervisores reciben capacitación con un manual llamado Observación de clase, herramientas para el supervisor. Aplican lo aprendido en escuelas alternas y deben realizar al menos 20 observaciones en su zona escolar. Esto con el fin de identificar fortalezas y debilidades en los docentes que imparten las clases. De esta manera puede representar retos para los docentes, pero sin embargo pueden ayudarlos a mejorar para mejorar su intervención pedagógica y las estrategias de aprendizaje que están utilizando. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros como docentes en formación? Significa que vamos a tener frente a nosotros a un supervisor que no solo llega a revisar si cumplimos con un plan, sino que observa una intención más profunda, ayudarnos a mejorar. Por ejemplo, si una clase no fluyó como lo esperábamos, el supervisor no solo lo nota, sino que también puede ayudarnos a mejorar y puede identificar si fue por el uso del tiempo, por el material o por una estrategia que elegimos y no funcionó en el momento. Entonces, la función del supervisor no solo es observar nuestra clase con un fin determinado, sino que nos sirve como una herramienta para poder evaluar nuestra clase y poder mejorar, y no solo marca los errores, sino que fortalece y nos ayuda a identificar nuestros errores para verlo como un proceso de mejora y mejorar nuestras siguientes. Visitas de supervisión, una nueva forma de acompañar. Con esta técnica, el supervisor ya no solo visita las escuelas para revisar papeles, sino que entra más seguido a las aulas y lo hace con colaboración del equipo directivo y docente. En este caso, el supervisor se enfoca en observar las estrategias de enseñanza, en observar el enfoque de enseñanza que como sabemos, el enfoque de la nueva escuela mexicana es el humanista, que no solo se centra en que el alumno tenga que aprender a la fuerza, sino que también nos enfoquemos en sus sentimientos, y él es el centro y él debe de construir su propio conocimiento. Sino que entra más seguido a las aulas y se crean calendarios de observación juntos, y esto nos permite prepararnos para saber qué se espera y cuándo lo vamos a esperar y tener planificada nuestra clase bien, aunque debe de ser como un proceso continuo. No se debe de ver al supervisor como alguien que marca tus errores, sino como un apoyo para identificar tus áreas de mejora y así poder mejorarlas. Nos permite prepararnos para realizar una clase mejor. Además, el supervisor refuerza el conocimiento sobre los documentos que debemos dominar nosotras, como lo son los planes y programas de estudio, la realización de planificaciones, los enfoques pedagógicos, las estrategias de enseñanza, y además los alumnos con necesidades educativas especiales que se deben de incluir, como lo dice la nueva escuela mexicana, que se busque incluir a todos los alumnos sin excepción alguna. Esto genera una retroalimentación más útil y formativa. Conclusión, ¿cómo nos beneficia como docentes en formación? Como futuras docentes en formación, debemos ver esta técnica no como una evaluación, sino como una oportunidad
La observación de clase nos puede dar información valiosa sobre cómo lo hacemos y cómo hacemos bien nuestra clase, pero también cómo podemos mejorar. Claro, dependerá de cómo se aplica, su efectividad. Esta técnica se basa en la ética, la empatía y el conocimiento del supervisor, pero también en nuestra disposición para reflexionar y crecer como profesionales, porque al final todo lo que hacemos, observamos, señalamos, corregimos, tiene un mismo objetivo: que nuestras alumnas y alumnos aprendan de verdad y se sientan incluidos en este proceso. La observación es una herramienta fundamental para analizar y mejorar las prácticas educativas, que permite comprender la dinámica entre docentes y estudiantes. Asimismo, el estudio de analizar los desafíos encontrados durante un proyecto de investigación enfocado en las prácticas docentes de enseñanzas en distintos contextos socioeconómicos, como también evaluar las estrategias pedagógicas. Los objetivos de las prácticas educativas es comprender la importancia de la observación en un ambiente educativo, como identificar elementos claves que se deben considerar en la observación en una práctica, como para reflexionar sobre los beneficios de la observación de la mejora de enseñanza en el aprendizaje, como también es explorar y identificar actividades, interacciones de los docentes que permiten diseñar instrumentos de evaluación para medir prácticas docentes en un. El propósito de la observación son las estrategias que permiten recolectar información de los procesos educativos, como también se utiliza para evaluar y mejorar la calidad de enseñanza en los aspectos claves de la observación para una investigación educativa, en las metodologías y las estrategias de enseñanza que se utilizan, reacciones y respuestas de los estudiantes ante diferentes técnicas educativas. Uno de los desafíos es la negociación del acceso a escuelas, donde se involucran varias autoridades, como también la participación de los docentes ante inquietudes sobre la confidencialidad y el uso observación. La observación estructurada, que se realiza con una guía específica que nos dice que sigue los criterios definidos y estructurados. La observación no estructurada se basa en la exploración libre y sin ningún tipo de categorías. Los beneficios de una observación para una investigación educativa nos permite mejorar estrategias de enseñanza, facilita la retroalimentación de docentes y estudiantes, contribuyendo a una práctica educativa y una mejora. En conclusión, las prácticas educativas es una herramienta esencial para la reflexión y la mejora continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aplicar la observación afectiva permite identificar áreas de oportunidades y optimizar el desempeño para el desarrollo integral de los estudiantes y docentes. Llegamos a la conclusión de que las observaciones de las prácticas docentes representan una herramienta fundamental para comprender y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su adecuada implementación permite identificar fortalezas, áreas de oportunidad y necesidades específicas dentro del aula, lo que favorece una retroalimentación constructiva. Sin embargo, para que esta observación tenga un verdadero impacto en la mejora educativa, es esencial contar con un instrumento bien diseñado y validado, así como una capacitación adecuada para quienes los aplican. Además, el uso de la información recabada debe orientarse hacia el acompañamiento profesional de los docentes y no como un mecanismo punitivo. En ese sentido, la observación no solo es una técnica evaluativa, sino también una oportunidad para fomentar la reflexión pedagógica, el desarrollo profesional y para tener en consecuencia una mejor